Pocas personas lo saben, pero existe un estudio muy serio, realizado por la Universidad Brigham Young, que demostró que la soledad crónica puede aumentar el riesgo de muerte prematura en un 26%. Es decir, sentirnos solas no solo afecta el ánimo, también puede enfermarnos por dentro poco a poco sin que nos demos cuenta. Y lo más impactante es que muchas veces esa soledad no se nota. No es la que se ve en una casa vacía o en una silla solitaria en la terraza. Es una soledad silenciosa, que se esconde detrás de una sonrisa educada o de la rutina diaria. Pero está ahí, y cuando nos acompaña demasiado tiempo, empieza a hacernos daño. Pilar, por ejemplo, tiene 68 años y vive en Sevilla. Su esposo falleció hace 4 años, y aunque al principio trató de mantenerse ocupada, poco a poco fue cayendo en una especie de neblina emocional. Los días pasaban sin que nadie la llamara. Su móvil solo sonaba por mensajes del banco o recordatorios del centro de salud. Ella solía tener amigas, pero cada una fue tomando su camino. Algunas se mudaron, otras se encerraron en sus familias. A veces pensaba en llamarlas, pero no quería parecer pesada. No quiero molestar, se repetía. Esa frase se volvió su escudo y su cárcel. Al cabo de 1 año, Pilar comenzó a sentirse mal. Dolores de cabeza, palpitaciones extrañas, una sensación constante de cansancio. Visitó a su médico varias veces y tras muchos análisis, él le dijo algo que la dejó sin palabras. Pilar, lo que tienes no es físico, es soledad. Esa frase le dolió más que cualquier diagnóstico. ¿Cómo era posible que un sentimiento pudiera afectar tanto a su cuerpo? Lo cierto es que cuando estamos solas, nuestro cerebro entra en un estado de alerta constante. Es como si algo dentro de nosotras estuviera siempre vigilando, buscando una amenaza. Esa tensión se traduce en estrés. El estrés debilita el sistema inmunológico y así empieza un ciclo difícil de romper. Pilar no lo sabía, pero cada vez que se quedaba todo el día sin hablar con nadie, su cuerpo lo sentía como una amenaza. Cada vez que apagaba la televisión y quedaba el silencio absoluto en casa, su corazón se aceleraba apenas un poquito más, lo suficiente como para desgastarla lentamente. Un día, caminando por el Parque María Luisa, se sentó en un banco a ver a los niños correr. Una señora mayor se le acercó y le preguntó si estaba esperando a alguien. «A nadie, solo estoy aquí», respondió Pilar con una sonrisa apagada. La mujer se sentó a su lado. Se llamaba Mercedes y también vivía sola. Empezaron a hablar. Fue una conversación sencilla, sin promesas, sin grandes revelaciones, pero fue la primera vez en mucho tiempo que Pilar se sintió vista. Al despedirse, Mercedes le dio un papel con el nombre de un taller de escritura para mayores. «Yo voy cada miércoles, si te animas, ven». Pilar dudó, pero esa noche colocó el papel en su mesita de noche, justo al lado de sus gafas, y por primera vez en meses durmió tranquila. Tal vez tú también te sientas como Pilar. Tal vez no lo digas en voz alta, pero reconoces el peso de ese silencio. Si es así, me gustaría que dejaras aquí abajo un comentario con la palabra acompañada. Si alguna vez te has sentido sola y has querido romper ese silencio, y si conoces a alguien que necesita oír esto, compártelo. No te vayas sin dejar tu me gusta, porque eso me ayuda a que más personas vean este contenido. Y si aún no estás suscrita, hazlo ahora. Aquí hablamos sin filtros sobre lo que realmente pasa después de los 60. Una de las cosas más dolorosas de envejecer no siempre es lo físico. A veces lo que más pesa es darnos cuenta de que las amistades de antes ya no están. Algunas se fueron, otras cambiaron tanto que parecen desconocidas. Y hay otras que aún están cerca, pero ya no nos miran igual. La vida nos va separando sin darnos cuenta. Los hijos, los nietos, las mudanzas, las enfermedades, los duelos, todo eso nos va reconfigurando por dentro y por fuera. Y un día, cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que ya no tenemos con quién tomar ese café sin apuro,
ni con quién comentar la novela de la tarde. Antonio, de 72 años, sabe bien lo que es eso. Vivía en León toda su vida, pero cuando su esposa falleció, decidió mudarse a Madrid para estar más cerca de su hija. Pensó que la capital le ofrecería nuevas posibilidades, más movimiento, más oportunidades. Pero lo que encontró fue lo contrario, una ciudad que no se detiene, donde todos parecen tener prisa y donde nadie se fija en el señor que camina solo por el Paseo del Prado con un periódico bajo el brazo. Antonio llamaba de vez en cuando a sus antiguos amigos del grupo de dominó, pero cada vez que lo hacía, le contestaban con frases cortas. «Estamos ocupados. Otro día, ¿vale?», hasta que dejaron de contestar. Un domingo por la mañana, Antonio salió a caminar por el Retiro, como lo hacía desde que se había instalado en Madrid. Se sentó en su banco habitual, frente al estanque. Miraba los barquitos de remos, los niños corriendo, las parejas paseando de la mano. Y ahí, justo a su lado, dos mujeres hablaban con entusiasmo sobre una clase de memoria que hacían en un centro cultural del barrio. Antonio fingió leer el periódico, pero escuchaba con atención. «No sé si voy a seguir yendo», dijo una de ellas. «A mí me ayuda a mantener la cabeza ocupada. Además, conocí a gente encantadora», respondió la otra. Algo dentro de Antonio se movió. Un impulso, un empujón invisible. Cuando ellas se levantaron, él respiró hondo y dijo: «Perdonen, ¿ese curso del que hablaban es para cualquier edad?». Las mujeres se sorprendieron, pero una de ellas sonrió. «Claro que sí. Solo hay que apuntarse en el centro de mayores del barrio. Empiezan nuevos grupos la próxima semana». Antonio volvió a casa con una sensación extraña, como si hubiese hecho algo muy valiente, y lo había hecho. El lunes siguiente fue al centro. El miércoles ya estaba en su primer taller. Y un mes después, tomaba café con ese grupo cada viernes por la tarde, en un barcito de Lavapiés. Las amistades de antes se desvanecen, y eso duele. Pero a veces, en medio de esa pérdida, aparece un pequeño milagro. La posibilidad de una amistad nueva. Distinta, sí. Más pausada, quizá, pero real. No es igual que cuando teníamos 20 años y hacíamos amigas con solo cruzar una mirada en la parada del autobús. Ahora cuesta un poco más. Hay que vencer el orgullo, el miedo, la costumbre del «ya estoy bien sola». Pero cuando damos el paso, todo cambia. Si alguna vez sentiste que tus amistades de toda la vida ya no te acompañan como antes, cuéntamelo en los comentarios. Puedes escribir simplemente la palabra «cambio» para mostrar que lo sentiste, pero también que estás abierta a nuevas conexiones. No te olvides de dar me gusta si esta historia te tocó y suscribirte si aún no lo has hecho. Seguimos compartiendo verdades que nadie se atreve a contar sobre la vida después de los 60. Hay un enemigo silencioso que muchas veces no nombramos, pero que habita dentro de nosotras cuando intentamos acercarnos a alguien nuevo después de los 60. El miedo al rechazo. Es un miedo que no grita, pero aprieta el pecho. No se ve, pero frena los pasos. Es ese pensamiento que te susurra: ¿y si no me quieren ahí? ¿Y si me miran raro? ¿Y si piensan que estoy desesperada? Y lo peor es que cuanto más nos dejamos llevar por él, más nos alejamos de las personas y más solas nos sentimos. Luisa, por ejemplo, tiene 66 años y vive en un barrio tranquilo de Valencia. Cada mañana pasaba por la plaza donde un grupo de mayores hacía tai chi. Siempre pensaba lo mismo. Qué bonito sería estar ahí con ellas. Pero apenas cruzaba ese pensamiento, su mente le soltaba un dardo. Seguro ya se conocen entre ellas. Van a notar que soy nueva. Me voy a sentir fuera de lugar. Y así, día tras día, pasaba de largo. Luisa no es una mujer tímida. De joven era la primera en organizar meriendas y fiestas con sus vecinas. Pero desde que se jubiló y sobre todo desde que su hermano, su compañero de tardes de paseo, se mudó al extranjero, algo cambió.
Empezó a creer que ya era tarde para empezar de cero con nuevas personas, que las amistades se hacen cuando una es joven y que después solo queda aceptar lo que hay. Pero en el fondo sabía que no era así, que seguía necesitando reírse con alguien, tomar un café sin apuros, comentar cosas sin mirar el reloj. Un día, en una mañana especialmente calurosa, Luisa pasó por la plaza como siempre. Pero una de las mujeres del grupo de Tai Chi la miró, le sonrió y le dijo algo tan simple como poderoso: ¿por qué no vienes tú también? No hace falta saber nada. Aquí todas empezamos sin saber. Esa frase rompió un muro. Luisa se rió nerviosa y dijo: bueno, tal vez mañana. Al día siguiente fue. Al principio se sintió torpe. Pensaba que todos la miraban, pero nadie lo hacía. Cada una estaba en lo suyo. Al final de la clase, una mujer le ofreció agua. Otra le preguntó si quería sumarse al desayuno del grupo. Y desde ese día, Luisa no volvió a mirar el Tai Chi desde fuera. Ese miedo al rechazo que sentimos después de los 60 tiene raíces profundas. A veces viene de antiguas heridas. Otras veces de una autoestima que se ha ido desgastando con los años. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas también tiene miedo. Nadie lo dice, pero todos queremos sentirnos bienvenidos. Y todos tenemos ese pequeño temor de no encajar. Romper con ese miedo es como abrir una puerta que lleva mucho tiempo cerrada. Requiere valor, pero también es un acto de amor propio. Porque al final, permitirnos conocer a alguien nuevo no solo nos conecta con otros, nos reconecta con quienes fuimos, con esa parte viva, curiosa y social que sigue dentro, esperando que le demos permiso para salir. Si alguna vez dejaste de hacer algo por miedo al rechazo, me encantaría que lo compartas aquí abajo. Puedes escribir solo la palabra valentía, si hoy decides dar un pequeño paso para acercarte a alguien. Y si esta historia te tocó, deja tu me gusta y suscríbete para seguir caminando juntas. A veces solo necesitamos una palabra amable para animarnos. Hay una idea que muchas veces se repite en silencio, como un eco que nos acompaña sin que lo notemos. Ya no estoy en edad para hacer nuevas amistades. Es una frase peligrosa porque parece lógica, parece madura, pero en realidad es una trampa. Una excusa que el miedo nos susurra al oído para que no salgamos de nuestra zona cómoda. Pero la verdad, y lo digo desde el corazón, es que hacer nuevas amigas no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con las oportunidades y con decir que sí cuando llegan. Emilia, de 70 años, vivía una vida bastante rutinaria en Zaragoza. Viuda desde hacía tiempo, mantenía su hogar ordenado, veía sus novelas por la tarde y hablaba por teléfono con su hermana cada fin de semana. No estaba mal, pero tampoco estaba bien. Había algo adormecido en ella, una sensación de estar repitiendo los días sin que nada realmente pasara. Hasta que un día su sobrina le envió un mensaje por WhatsApp con una imagen: curso gratuito de pintura para mayores en la biblioteca del barrio. Emilia dudó. ¿Pintura? Yo no sé ni dibujar una flor. Pero algo en su interior, una pequeña chispa, casi imperceptible, le hizo guardar la imagen. Una semana después, decidió ir. No sabía qué esperaba. Tal vez aburrirse, tal vez sentirse fuera de lugar. Pero al llegar, se sorprendió. Había personas de su edad, sí, pero también una energía que no sentía desde hacía años. Risas, comentarios sueltos, nervios de principiante. Se sentó en la última fila como para observar sin llamar la atención. Y fue entonces cuando Carmen, una mujer de su misma edad, se giró y le dijo: ¡qué bien! Pensaba que sería la única que no tiene idea de pintura. Emilia rió. Esa frase, simple y honesta, fue el comienzo de una amistad que hoy es parte de su rutina. En pocos meses, Emilia y Carmen ya salían juntas a exposiciones, a tomar chocolate con churros después de clase y a pasear los domingos por el parque. Descubrieron que vivían a solo 2 calles de distancia y que habían ido al mismo colegio cuando eran niñas, aunque no se recordaban. Pero lo más bonito
No fue eso. Fue que Emilia volvió a reírse a carcajadas. Volvió a tener a alguien con quien compartir silencios sin incomodidad y palabras sin urgencia. Y todo eso ocurrió no porque ella lo planeara, sino porque dijo sí a una oportunidad. A veces, las oportunidades llegan como un cartel en una farola, un volante en el buzón, una conversación en la cola del mercado. Otras veces llegan disfrazadas de aburrimiento, de casualidad o incluso de error. Lo importante no es que sean grandes ni espectaculares. Lo importante es que digamos que sí, porque detrás de cada sí puede haber una amistad esperando. No se trata de buscar desesperadamente a alguien que nos complete, ni de forzar vínculos. Se trata de abrir la puerta a lo posible. De entender que aún estamos vivas y que mientras haya vida, hay espacio para lo nuevo. Si alguna vez dijiste sí a algo que parecía pequeño y eso cambió tu vida, cuéntamelo en los comentarios. Puedes escribir solo la palabra abrir si hoy decides abrirte a una nueva oportunidad, por pequeña que sea. Y si esta historia te inspiró, deja tu me gusta. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y compártelo con alguien que necesite una chispa de motivación. Hay momentos en que una simple coincidencia se transforma en algo que no esperábamos. A veces creemos que la vida ya ha cerrado ciertas puertas, que la época de hacer amigas quedó atrás, como si esa etapa solo perteneciera a la juventud. Pero la verdad es que una nueva amistad puede llegar cuando menos lo imaginamos y cambiarlo todo, no como una historia de película, cheia de escenas perfeitas, mas sim como un reencontro como a vida real, como a leveza das coisas simples que facen sentido. Ramona vivía en Málaga desde hacía más de 20 años. Siempre fue reservada, muy de sus cosas, con sus hijos ya mayores y con nietos que solo veía algunos fines de semana. Su rutina era tranquila, casi silenciosa. Salía a hacer la compra por las mañanas y volvía a casa rápido, como si no hubiera nada afuera para ella. Una mañana cualquiera, mientras esperaba en la fila del supermercado, alguien detrás de ella comentó en voz alta: «Qué calor más pegajoso hoy, ¿verdad?». Ramona giró la cabeza y sonrió. «Ni en agosto me acuerdo de tanto bochorno», respondió. Ambas rieron. Era una señora de su edad, con gafas grandes y una bolsa de tela con dibujos de limones. Se llamaba Teresa. Ese intercambio fue corto, pero dejó algo flotando en el aire. A los 2 días, Ramona fue a una panadería del barrio y allí estaba Teresa. Volvieron a saludarse. Esta vez hablaron un poco más, de recetas, de lo caro que estaba todo, de lo difícil que era encontrar un buen tomate como los de antes. Fue una charla de 5 minutos, pero lo suficiente para que al despedirse, Teresa dijera: «Si algún día te apetece un café, yo suelo venir aquí los viernes por la mañana». Ramona dudó. No estaba acostumbrada a abrirse con extraños, pero ese viernes fue, y el siguiente también, y pronto los viernes se convirtieron en su día favorito. Con el tiempo, empezaron a compartir más. Teresa la invitó a una pequeña tertulia de poesía en el centro cultural. Ramona, que jamás había ido a algo así, se animó. Luego, fueron juntas a un taller de cocina andaluza. Se reían al intentar seguir las recetas. Una vez se perdieron buscando la dirección de una charla sobre salud femenina y terminaron en un parque comiendo bocadillos. Ramona decía que nunca se habría imaginado sentirse así a los 67 años, viva, conectada, esperada. Cuando estoy con Teresa, siento que alguien me escucha. De verdad, no con prisa, no por compromiso. Me escucha porque quiere, y eso no tiene precio. Una amistad nueva no es un parche para la soledad, es una forma de volver a pertenecer, de recordarnos que aún tenemos cosas para dar y recibir, que todavía podemos ser parte de algo, aunque sea una charla de media hora con una taza de café. Si tú también viviste algo así, una conexión inesperada que te cambió el ritmo de los días, déjamelo saber en los comentarios. Y si aún no te ha pasado pero te gustaría que sí,
Escribe la palabra esperanza. A veces solo necesitamos creer que todavía puede pasar. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con alguien que tal vez esté esperando esa señal. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de este vídeo tocó tu corazón. Y queremos saber, ¿cómo te ayudó este contenido? ¿Te sentiste reflejada en alguna historia? ¿Te inspiró a dar un paso que venías postergando? Cuéntanos en los comentarios porque leemos cada palabra con atención y cariño. Tu experiencia puede inspirar a muchas otras personas que, como tú, buscan compañía, sentido y nuevas conexiones después de los 60. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos que transforman, emocionan y acompañan. Tu me gusta es más que un clic. Es un apoyo enorme a esta misión de hablar con verdad, sensibilidad y respeto sobre esta etapa de la vida que tantas veces ha sido ignorada. Y si este vídeo te aportó algo valioso, te invito a ver el próximo, que ya está disponible aquí mismo, en la pantalla final. Y ahora, como broche final, quiero compartir contigo una oración. Una pausa para el alma, un momento de conexión contigo misma y con lo que aún está por venir. Señor, gracias por este nuevo día, por las historias compartidas, por los vínculos que aún pueden nacer y por la esperanza que no envejece. Que nunca falte en nuestro camino una palabra amable, una mano extendida, una mirada que abrace y el valor para seguir creando lazos, aun cuando creamos que es tarde. Enséñanos a abrir el corazón sin miedo, a perdonar lo que no fue y a recibir con alegría lo que aún puede ser. Amén.